He titulado este sermón de hoy domingo, día 17, ¿Cómo vivir en Cristo? Hemos visto anteriormente cómo venir a Cristo, cómo debe el creyente venir, y ahora cómo el creyente ha de vivir en Cristo. Vayamos a la primera carta a los Corintios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 2, dice así la palabra de Dios: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Dije primera carta a los Corintios. Versículo 2. Sí, la segunda parte, sí. Capítulo 1, Primera Corintios, versículo 2. Lo vuelvo a repetir. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Hemos observado lo que enseña la Biblia sobre el asunto del doble llamado de venir a Cristo. El primer llamado es universal. Cristo llama y manda a todos los pecadores que escuchan el Evangelio a venir a Él. Pero ese llamado no es suficiente, no es eficaz, porque las personas son pecadoras por naturaleza. Por esa razón, Cristo extiende un llamado eficaz a sus elegidos. Jesús dijo a los judíos: no queréis venir a mí porque no creéis, y no creéis porque no sois de mis ovejas. En lugar de poner una barrera, la elección abre una entrada a Cristo para seres humanos pecadores, que son los elegidos de Dios. Ellos pueden y vienen a Jesucristo. Podemos venir confiadamente a Cristo si somos atraídos por fe a Él, esto es, venir a Él voluntariamente, dispuesta a venir, cuando la mente y la voluntad es cambiada. Vienen a Cristo como Él es ofrecido en el Evangelio. No es un Cristo abstracto, no es un Cristo de su mente, ese Cristo nos salva. Es el Cristo ofrecido en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Esto es, como Cristo Jesús se revela Él mismo en el Evangelio a los pecadores. Los que vienen a Él vienen como pecadores, en sus pecados, y a través del poder del Espíritu Santo. La fe viene por el Espíritu Santo a través de oír la palabra. Venir a Cristo no es una decisión que se toma una sola vez en la vida. Tampoco es un acto momentáneo de la voluntad carente de implicaciones para el presente y para el futuro. Como dijo un puritano llamado Thomas Boston, venir a Cristo es nuestro primer y último paso a Cristo. Fin de la cita. Boston escribió que por nuestra unión y comunión con Cristo, el creyente se lanza a un océano de felicidad, es guiado a un paraíso de placeres y tiene un interés salvador en el tesoro escondido en el campo del Evangelio, las riquezas insondables de Cristo. No solo debemos venir a Cristo una vez, como hicimos para nuestra justificación de la culpa del pecado, sino cada día de nuestras vidas debemos venir a Cristo para nuestra santificación progresiva. Cristo no es solo la puerta, Él es también el camino al cielo, Él es la gloria del cielo mismo. Venir a Cristo es una búsqueda que dura toda la vida. Muchos hoy día ponen su confianza en la primera vez que vinieron a Cristo. Algunos de ellos vinieron cuando eran niños y dicen: ¿por qué necesito otra vez venir a Cristo? Yo ya fui cuando era pequeño.
O fui hace 20 años, o hace 10, o hace unas pocas semanas que vine a Cristo. ¿Por qué tengo otra vez que venir a Cristo? Jesús no está interesado si viniste hace 20 años, si viniste hace 10 años o hace unas semanas. Él está interesado en si todavía vienes a Él en este momento, si tú sigues viniendo a Cristo en este momento. ¿Por qué debemos ir a Él diariamente? Debemos ir por fe para crecer en nuestra semejanza a Cristo, para cultivar la santidad y para vivir en Él y con Él. Porque cada momento debemos buscar la gloria de Cristo. Y por nosotros mismos, hermanos, no podemos por causa de nuestra carnalidad y debilidad, por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestro orgullo, por nosotros mismos no podemos. Por eso necesitamos ir a Cristo continuamente, porque no podemos. La vida cristiana no consiste en que un día tomé la decisión de venir a Cristo. La vida cristiana consiste en vivir por Cristo y en comunión con Cristo. Esa es la vida cristiana. La verdadera vida cristiana. Vivir por Cristo y en comunión con Cristo. Primeramente, ¿qué significa vivir en Cristo? Para vivir en Cristo hemos de venir a Cristo y en medio es la fe. La fe. Leemos en la Escritura, el justo por la fe vivirá. La fe nos ha sido dada por Cristo Jesús y es alimentada por Él mismo que nos la dio. Él es quien alimenta la fe. John Flavel escribió, el alma es la vida del cuerpo, la fe es la vida del alma y Cristo es la vida de la fe. Hoy muchos están consumidos en angustia y desesperación mirando su fe en el interior en vez de mirar al exterior, al objeto de su fe. Cristo es la vida de la fe. Cristo. La fe es el medio para traernos a Cristo. Sin Cristo, la fe no significa nada. Él es la meta de nuestra fe. Tú dices que tienes fe. ¿Cuál es la meta de tu fe? ¿Qué quieres conseguir a través de la fe que dices tener? El objeto de la fe debe ser Cristo. Conocerle más a Él. Tener mejor comunión con Él. El apóstol Pedro escribió antes de ser ofrecido en sacrificio, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Una fe igualmente preciosa. Nos muestra el valor de tal fe. Pero de más valor es cuando leemos que hemos alcanzado esta fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que nos ha dado esa fe. Y es por esa fe que hemos alcanzado la justicia de Cristo. La fe solo es tan buena como el objeto que contempla. El objeto de nuestra fe es y siempre tiene que ser la persona de Cristo Jesús. Por esa razón, en primer lugar, la fe debe buscar a Cristo. En segundo lugar, la fe debe buscar gracia en Cristo. Y en tercer lugar, la fe debe traer a Cristo y a su gracia a uno mismo. El domingo pasado consideramos el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 1-2, que nos manda a despojarnos de todo pecado y a correr la carrera que tenemos por delante. Y nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan? Estas palabras, puestos los ojos en Jesús, no es un simple mirar por encima. No es mirar de una manera superficial, sino contemplar profundamente. Este término no es simple conocimiento intelectual, es de poner los ojos en Jesús, sino una experiencia interna que despierta las emociones en el corazón y en los afectos en nuestra vida.
Hemos de contemplar a Jesús en cada etapa de su obra redentora. Hemos de contemplar a Jesús en la elección eterna, las promesas históricas, su encarnación, contemplar su nacimiento, contemplar a Cristo en su ministerio terrenal, su muerte, contemplar a Cristo en su resurrección, en la intercesión ahora en el cielo a la diestra de Dios el Padre por su pueblo y su venida en gloria. Uno de los privilegios y avances más grandes de los creyentes ahora en este mundo y cuando estén en la eternidad consiste y consistirá en la contemplación de la persona y la gloria de Cristo. Pero eso debe consistir ahora que estamos en este mundo, ahora aquí. En este mundo contemplamos la gloria de Cristo a través de la fe en las Escrituras. Es el medio que Dios ha determinado y ha designado, donde podemos ver la gloria de Cristo, en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros contemplamos su gloria y somos transformados según su semejanza. Nosotros miramos a cara descubierta. El velo, por su gracia, nos ha sido quitado. Vemos su gloria como en un espejo, como escribe Pablo en los Corintios. Y somos transformados a su imagen por el poder del Espíritu del Señor. Entonces encontramos descanso, complacencia y satisfacción porque nuestra fe se ejercita en vida y poder, levanta nuestro amor por Cristo en la medida que contemplamos su gloria. Owen dijo, Cristo es el tesoro de toda bondad, gracia, vida, luz, poder y misericordia que la nueva creación necesita. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes. Somos la nueva creación. Y nosotros necesitamos esto de Cristo. Y es en la medida que nosotros contemplamos la gloria de Cristo que nosotros nos beneficiamos de todo ello, a través de las Escrituras. El Espíritu Santo mora en Cristo en toda plenitud. Y Cristo da el mismo Espíritu a todos los creyentes para que more y permanezca en ellos también. Unido el creyente a Cristo, posee todos los beneficios de Cristo y experimenta estos beneficios a medida que el Espíritu Santo los aplica a través de la fe. La fe no solo nos capacita para recibir a Cristo y a su justicia para nuestra justificación, también nos despierta para que nos despojemos del pecado y nos purifiquemos para que seamos templo donde mora Cristo por su Espíritu. Thomas Manton dijo que la fe tiene dos manos, una para aferrarse a Cristo y otra para barrer el corazón, el cual es la casa de Cristo. Cristo ha hecho de nuestro corazón su casa. Hermanos, de nuestro corazón su casa. Si nos conociéramos a nosotros mismos, estaríamos más asombrados que el Espíritu de Cristo more en tal casa, en nuestro corazón. Esto demuestra la gran necesidad que tenemos de santificación diaria en Cristo. Si estamos unidos a Cristo, esta unión afecta en nuestras vidas para bien. Cristo morando en nosotros por su Espíritu es la fuente de los frutos que acompañan a la justificación y la evidencia de nuestra unión a Él. Los frutos del Espíritu, de una vida nueva, una vida regenerada. Vivir en Cristo significa vivir por fe, evidenciada esta fe en los frutos de la santificación. ¿Por qué es necesaria la fe para agradar a Dios? Porque Dios se complace con la fe, porque la fe se complace y se deleita en Cristo. La fe que nos ha sido dada por Dios es un don. Y es a través de esa fe que nos ha sido dada que podemos contemplar a Cristo a través de las Escrituras
y tener complacencia y deleite en Él. Sin esta fe, como vemos y hemos visto en otras personas, no hay deleite en Cristo. No hay complacencia en Cristo. Por eso es necesaria la fe para agradar a Dios. En esa complacencia del creyente a través de la contemplación de Cristo es que toda su persona se compromete con toda la persona de Cristo. Entonces podemos decir como la sulamita, él es blanco y rubio, señalado entre 10.000, todo él codiciable. La fe está enamorada de la persona de Cristo. Vivir en Cristo es vivir de una manera en la que Cristo se convierte en todo. Y por esta razón la fe nos trae diariamente a Cristo para que le podamos contemplar y deleitarnos en Él. En segundo lugar, quisiera considerar, después de haber puesto como fundamento la importancia de poder contemplar a Cristo, es esencial. Quisiera considerar los errores y peligros acerca de la santificación. Muchos quieren hoy día la salvación de Cristo, pero no muestran interés en su llamado a procurar la santidad. Muchas almas están ciegas a la necesidad de la santificación. La exhortación es clara en la palabra de Dios a todos aquellos que han oído y creído en el mensaje del Evangelio. Y esa exhortación está en 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Las Escrituras declaran que sin santidad nadie verá al Señor. El error de muchos hoy en día es que la justificación por fe en Cristo elimina la necesidad de ser santificado. Eso es un error que tienen muchos. Como yo he sido justificado ya, no tengo la necesidad de ser santificado. Por otro lado, hay otro error, igualmente errado. Muchos creen que la santificación lleva a la justificación. Esto es, que podemos hacernos aceptables a los ojos de Dios mediante nuestro esfuerzo en obedecerlo. Y así somos justificados. Pero eso es un error también, que no va a traer descanso nunca para el alma. Algunos creen que nuestra justificación es solo por fe, pero la santificación solo se trata de intentar agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Pero la santificación fluye de haber sido justificados por Dios. ¿Qué es la santificación a la que somos llamados, los creyentes, los hijos de Dios? La santificación es una obra de la libre gracia de Dios. No consiste en esforzarnos en guardar algunos mandamientos. Eso no es la santificación. La santificación es esa obra que somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir en rectitud y en justicia delante de Dios y de los hombres. Esa es la santificación. Por eso el versículo de 1 de Corintios, a los santificados en Cristo, estos han sido apartados, llamados a ser santos. Ellos han sido restablecidos a la imagen de Dios y han sido puestos en capacidad para morir más y más al pecado y de vivir en rectitud y justicia delante de Dios y de los hombres. La santificación es un proceso, hermanos, que dura toda la vida
de ser conformados a la imagen de Cristo, a medida que la gracia de Dios obra en nosotros. En nuestra confesión de fe, en el párrafo 2 del capítulo 13, leemos: esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes del creyente, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esa es la lucha a la que hemos sido llamados, una vez regenerados. Es una lucha donde no hay tregua. Y es a la que eres llamado tú, que eres creyente, y yo. ¿Qué beneficios se derivan en esta vida de la santificación? Hay muchos beneficios. La seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, la seguridad de salvación, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella, en la gracia, hasta el fin. En cambio, si descuidamos esta gracia, la santificación, perdemos la seguridad del amor de Dios, contamina nuestra conciencia, hay una conciencia con culpa, echa a perder nuestra paz, debilita nuestra obediencia y esconde temporalmente el rostro de Dios. Vivir una vida de santidad nos ayuda más y más a deleitarnos y gozarnos en la paz con Dios. No hay paz sin santidad. No somos útiles al Señor sin santidad. Por eso la exhortación en la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 y 21. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las que ha estado explicando el apóstol Pablo, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Vivir en santidad nos da confianza, gozo y perseverancia. Dios ha ordenado que la santidad nos proporcione estos beneficios. Y qué consolador es saber y experimentar que Dios ha ordenado todos estos beneficios cuando sus hijos andan en santidad. Pero sin santidad no hay paz, sin santidad. No hay gozo sin santidad. No hay gozo. Y lo hemos experimentado como creyentes. No hay una limpia conciencia. No hay una obediencia al Señor plena. ¿Queremos tener gozo en Cristo, paz con Dios y seguridad de su amor? Entonces hemos de procurar activamente una vida de santidad. En tercer punto y último punto, hemos de tener en mente algunas verdades acerca de la santificación. La santidad de Dios es el atributo supremo de Dios, el cual clarifica el resto de sus atributos. La santidad es la belleza de la naturaleza divina de una manera peculiar. Hace que el resto de sus atributos sean gloriosos y hermosos. Esa es la gloria de la sabiduría de Dios, que es una sabiduría santa y no una sutileza altiva y un medio malvado para hacer el mal. La santidad de Dios hace que su majestad sea hermosa y no espantosa y horrible, porque es una majestad santa. Su justicia es santa. Su naturaleza santa hace que su ira hacia el pecador impenitente y hacia el pecado sea santa y no pecaminosa como la nuestra. En la santidad de Dios vemos dos verdades muy importantes.
En primer lugar, Dios está separado de su creación y especialmente del mal. Su santidad lo pone por encima de todas las cosas. Hay una gran distancia entre Dios y su creación, la criatura, el ser humano. Dios es la primera y última fuente de santidad. En segundo lugar, puesto que Dios es santo, sus criaturas no pueden acercarse a Él en su estado impía sin la ayuda de un sacrificio. En Hebreos 17:11 dice, porque la vida de la carne está, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es por el poder de la vida sin culpa de Cristo y de su perfecto sacrificio que los pecadores que confían en Él pueden ahora acercarse al único Dios vivo y verdadero, que es santo, por el sacrificio de Cristo. Como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. A través de su propio sacrificio, Cristo nos toma de la mano, por así decirlo, y nos lleva a la presencia de su Padre. Y es así que podemos tener comunión con Dios, el Padre. En 2 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Los creyentes están en un estado de santidad perfecta delante de Dios ahora, pero aún no están en una condición de santidad perfecta. Es lo que enseñaban los puritanos y lo que enseña la palabra de Dios. Estamos en un estado de santidad perfecta delante de Dios por la justicia de Cristo, pero aún no estamos en una condición de santidad perfecta, porque seguimos pecando y sigue habiendo corrupción en nosotros. Aún son pecadores que luchan contra su antigua naturaleza. Algunos tienen una idea débil acerca de Dios y quieren moldearlo a su propia imagen y tienen ideas erradas acerca de su corrupción. Y dicen, solo soy un humano. Equivocarse es de humanos. Pero no, hermanos. Pablo oró para que los creyentes sean santificados por completo. Y esa es la labor y el deber de todo creyente, su santificación. Pablo oraba en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os santifique por completo. Dios creó al hombre a su imagen perfecta y quiere renovar esa imagen. El modelo es su Hijo Jesucristo, el agente, el Espíritu Santo, en medio, la palabra de Dios. La santificación ha de verse también desde un contexto del pacto. Los puritanos decían, ser santificado es recibir una bendición de pacto, de un Dios de pacto que ha llevado a un nuevo nacimiento para llevarnos a la gloria. Y hay 3 beneficios que el pacto trae a aquellos que han sido llamados y creen. El primero es tener a Dios como nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados. Y el tercer beneficio del pacto es la renovación y santificación de nuestras naturalezas por las misericordias del Espíritu Santo. Es como si dijera Cristo a su pueblo, renovaré y cambiaré esa naturaleza impía y pecadora que está en ustedes, haré que sus corazones sean corazones nuevos, así serán capacitados para hacer mi voluntad y caminar en mis caminos.
yo los santificaré para que sean mi pueblo santo y preciado. Ese es el compromiso de Dios en su pacto, de hacernos a su imagen. Algunas conclusiones. Hermano, hermana, ¿venir a Cristo ha influenciado tu vida entera? La santidad debe ser evidente en nuestras vidas al estar con Dios a solas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en los placeres de la amistad, en la diligencia de nuestra adoración el día del Señor. Todas las cosas deben santificarse. Contemplando su gloria somos transformados según su semejanza. Vienes entonces a Cristo diariamente para ser renovado por su sangre y para encontrar refugio y gracia a su lado. ¿Continúas viniendo a Cristo? ¿Recibes de Cristo lo que necesitas cuando vas a Él? La santificación es una batalla progresiva. Obedecer los 10 mandamientos no es fácil, porque involucra motivos de la actitud interna, al igual que el acto externo. La santificación es la guerra del espíritu contra la carne. La santificación es una necesidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque de otro modo el pecado mataría al creyente. Por eso es una necesidad espiritual de los creyentes. ¿Tienes una fe activa y viva que te impulsa hacia Cristo día tras día, hora tras hora? Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Los puritanos dijeron que debemos luchar por la santidad en las fuerzas de Cristo cada paso del camino o fallaremos en el intento. No podremos. Ellos decían, es una lucha difícil, pero la fe te ayudará en esa lucha tan difícil como sea. Fin de la cita. La sangre de Cristo es de valor infinito. El Espíritu de Cristo es de eficacia infinita y la fe debe depender de estas cosas, de la sangre de Cristo y la eficacia del Espíritu para nuestra santificación. Porque ten por seguro que caerás. Caeremos. Por eso necesitamos la sangre de Cristo, que es de un valor infinito. Y la eficacia infinita del Espíritu Santo. Aprender a depender de Él. En esa santificación del creyente hay 2 ingredientes: arrepentimiento y justicia. Si somos verdaderos creyentes, debemos cultivar la santidad en las fuerzas de Cristo, como antes hemos visto. A través de Cristo, Dios nos hace santos y nos llama a seguir la santidad en la vida diaria. Pero no podemos esperar que el Espíritu Santo nos dé una seguridad fuerte y gozosa a menos que luchemos diariamente por vivir una vida santa, porque es imposible. Por lo tanto, la batalla por la santidad es una parte importante de la vida del creyente. Sed santos porque yo soy santo. La santidad magnifica a Dios. Y es algo que todo creyente debe buscar. Amigos, el arrepentimiento es más que un remordimiento de conciencia. Arrepentimiento es una gracia salvadora. Arrepentimiento es un conocimiento claro de tus pecados, una sincera tristeza, dolor y odio por haber pecado contra Dios. Pero no solo se queda en esa tristeza y dolor. Venir a Cristo y mirar a Él como aquel que nos ha sido dado por Dios misericordiosamente.
Pero es que es algo que el creyente también, esa esfera del arrepentimiento, es en nuestra santificación. Son ingredientes que están en nuestra santificación. Contemplar a Cristo en la cruz ablanda el corazón y nos hace ver la gravedad del pecado contra Dios. Arrepentimiento es volverse del pecado con la plena determinación de obedecer a Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. Es una obra diaria de la fe, donde constantemente tenemos que arrepentirnos, donde tenemos que renovar nuestro compromiso diariamente con el Señor. Diariamente. La santificación incluye estos ingredientes: arrepentimiento y justicia. Justicia, andar conforme a como el Señor quiere. No se puede vivir en santidad sin haber sido justificado, pues la santidad brota de un alma justificado. Por eso la importancia del arrepentimiento y la fe, ir a Cristo para ser justificado, para poder vivir una vida de santidad. Todo aquel que quiera vivir una vida de santidad sin haber sido justificado es imposible. Serán cadenas muy difíciles de llevar. Será un alma en pena, porque estará centrado en sus propios esfuerzos. Por eso el llamado de Cristo a los pecadores: venir a mí, a hallar descanso y la justificación que necesitan por sus pecados. Hermanos, nuestra relación de pacto con Dios incluye tanto las promesas hechas a los creyentes y las obligaciones impuestas a los creyentes. Regenerarnos en la obra del Espíritu, pero nuestro llamado es producir los frutos de la regeneración en nuestras vidas. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Vivir así, conforme al llamado de Dios, honra a Cristo, magnifica a Dios y muestra reverencia y gratitud al Espíritu que mora en nuestros corazones. Viviendo conforme al llamado del Evangelio, tendremos la seguridad del amor de Dios, tranquilidad de conciencia, el gozo del Espíritu Santo, crecimiento en la gracia y perseverancia en la gracia. Para terminar, una escritura del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Poniendo nuestros ojos en Cristo. Que el Señor nos ayude